Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Cerremos nuestros ojitos y le decimos: Padre glorioso, Padre amado, Padre santo, queremos en esta hora darte la honra, la gloria, la alabanza. Mi gran Rey, permítenos el poder deleitarnos en tu presencia. Permítenos, Señor, el poder hallar gracia delante de ti, pues nuestro anhelo, nuestro objetivo, Señor, es poder exaltar tu nombre, poder bendecirte, Señor. Permite que nuestras vidas sean el fiel reflejo, Señor, del cambio que tú has hecho, de la transformación que tú estás llevando a cabo, Señor, en cada uno de nosotros. Te pedimos que nos hables, que tu palabra, Señor, pueda ser ese bálsamo que necesitan las heridas, que tu palabra, Señor, pueda edificar a tu pueblo. Lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El tema de esta oportunidad se titula El mediador divino. Según las Escrituras dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Creo que la base del cristianismo es esa. Los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos de Dios manifiestan que hay un Padre creador de todas las cosas. El Padre que es por sobre todos y en todo. Y también pues que hay un Salvador, que hay un mediador entre Dios y el género humano. Esa es la clave del cristianismo. Por supuesto que todas esas bendiciones que Dios ha dispuesto para el ser humano son aplicables a través del Espíritu Santo de Dios. Siempre se está hablando de la Trinidad de Dios. Diferente es a las otras religiones, a las religiones que pues abiertamente, por cierto, hay una que abiertamente dice que Dios no tiene hijo. Ellos lo dicen así claramente, en oposición muy abierta contra el cristianismo. Y por cierto, se está difundiendo mucho en el mundo esa religión, principalmente en los países africanos o asiáticos, y hoy en nuestro medio también se dice que crece, pero eso no nos debe de asustar. Los que somos fieles creyentes sabemos en quién hemos creído. Los que somos fieles creyentes hemos sido llamados no solamente a creer, sino también a hacer nuestras las promesas de la palabra de Dios. Aparte de eso, también hemos sido llamados a anunciar, como dice su misma palabra, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, para difundir el mensaje verdadero de Jesucristo, debemos conocerlo. Y si nosotros conocemos ese mensaje, así vamos a hablar también a las personas. Según el pasaje que hemos leído, vemos que es una continuidad del mensaje que dábamos el jueves anterior, porque hablamos que el sacerdocio, según Melquisedec, es un sacerdocio superior al sacerdocio levítico, porque de la familia de Leví viene ahí el descendiente Aarón, y de ellos pues vienen los sacerdotes. Entonces, pero ese sacerdocio, según veíamos, es un sacerdocio que fue heredado de padres a hijos. Y este sacerdocio, según Melquisedec, decíamos, aparece de repente. No dice la Biblia que tenga un principio o que tenga un final, sino más bien dice que fue establecido por Dios. Por eso es que vemos en esta oportunidad que el sacerdocio de nuestro amado Señor Jesucristo, también a semejanza del sacerdocio de Melquisedec, es un sacerdocio superior al sacerdocio levítico. Hemos leído ahora que dice ahí que ha cambiado el sacerdocio, que ha cambiado lo que es la misma ley también. Aunque muchos quieran seguir viviendo según el sistema legal antiguo de Moisés, la realidad es que cuando Cristo vino, todas las cosas cambiaron, porque en Cristo se cumplen todas las cosas. Él es el cumplimiento. Entonces, Cristo es superior, su pacto es superior, su sacerdocio es superior.
Y yo quiero que veamos en el mensaje de hoy 3 aspectos principales. El primero habla acerca del sacerdocio levítico, que era imperfecto. Cuando hablamos del sacerdocio levítico, estamos hablando de todo el sistema de sacrificios que se hacía en el Antiguo Testamento. Había un sumo sacerdote y habían sacerdotes. Claro, los ayudantes eran los levitas. Entonces, a la muerte de un sumo sacerdote, llegaba a ocupar el lugar el hijo de este, el hijo mayor, y así pues sucesivamente. Entonces, vemos que era heredado por medio de padres a hijos. Y quiero que veamos algunas cualidades que son importantes. Por lo menos voy a mencionar 3. Lo primero que vamos a ver es que era un sacerdocio ejercido por hombres pecadores. Oiga, qué dato, por hombres pecadores. Según el versículo 27, 7:27, dice que no tiene necesidad, está hablando del Señor Jesucristo, cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Entonces, oiga lo que dice. Cristo no tiene necesidad de eso, pero aquellos sacerdotes dice que sí tenían que ofrecer primero los sacrificios por los pecados de ellos y después ofrecerlos por los de la congregación. Entonces lo hacían de esa forma porque ellos eran hombres pecadores, eran hombres tomados de entre las tribus de Israel, y aunque fueron consagrados para un servicio, no dejaban de ser hombres. Quiere decir que ese sacerdocio era imperfecto. Todo esto, aunque había sido ordenado por Dios, apuntaba a algo que venía todavía en el futuro. Y esa es una de las cualidades que tiene la palabra de Dios y debemos nosotros considerar. Hay personas que no están de acuerdo con el sistema que se llama dispensacional de interpretación de las Escrituras, pero la verdad es que es lo que más se apega a la realidad de la palabra de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Dios se ha manifestado de diferentes formas en los tiempos diferentes con las personas. En el caso de los que estuvieron bajo la ley, ellos tenían su sistema de adoración. Sin embargo, ese sacerdocio y con esos hombres que habían sido establecidos por Dios, no era la realidad plena. Y hoy que nosotros vemos miles de años atrás, entendemos cuál era el propósito de Dios. El problema sería que, estando presente Cristo, como dice esta carta a los Hebreos, las personas quisieran seguir viviendo en el sistema legal, según la ley de Moisés. Y vemos que lo que apuntaba a la ley de Moisés era hacia un sacerdocio perfecto. Si bien es cierto que ellos tenían todo su sistema de adoración, claramente se ve en el Nuevo Testamento, cuando Cristo muere, que ese sacerdocio pues no era perfecto, no era completo, pues tenía que cambiar. Y ese sacerdocio, hermanos, se cumple plenamente solamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el sacerdote perfecto. Entonces dice que eran hombres mortales, eran hombres pecadores que tenían que ofrecer primero por sus propios pecados y luego por el pueblo. Como número 2, se dice que también eran hombres débiles. El versículo 28 nos dice esto: porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Oiga lo que dice, débiles hombres. Por más que el ser humano quiera impresionar, ¿verdad? Que quiera sobresalir en algún área, y al hablar propiamente de la parte espiritual, seguirán siendo hombres, seguiremos siendo hombres. Por lo tanto, el sistema montado desde el Antiguo Testamento, aunque había sido establecido por Dios, lo voy a recalcar, apuntaba a algo mejor todavía. Ellos tenían debilidad. ¿Por qué? Porque aunque eran los representantes de Dios ante el pueblo, ellos siempre tenían debilidad en sus corazones. Ellos siempre necesitaban pedir a Dios por los pecados de ellos. Entonces quiere decir que aunque sean líderes, y lo pudiéramos aplicar hoy a nuestro tiempo, podemos decir que los líderes espirituales, por muy altos que hayan llegado, por muy grande que sea el cargo que estos puedan ostentar, siempre seguimos siendo humanos. Siempre seguimos siendo personas débiles, necesitadas de la gracia bendita de Dios, al igual que todo el pueblo.
Necesitamos que el Señor nos auxilie. Necesitamos de la presencia de su Espíritu Santo. Sin la presencia de Él, nosotros seríamos los más desdichados en este mundo, hermanos, tratando de hacer lo agradable a Dios y no pudiésemos, porque no está en las fuerzas humanas. Más bien la victoria del creyente está solamente en saber que Dios actúa a través de la debilidad humana. Pablo lo entendió y dijo él: yo me voy a gloriar de buena gana mejor en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dijo él. Y nosotros también, mis estimables hermanos, debemos menguar para que la gloria de Dios pueda manifestarse en cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre maravilloso de Dios. Gloria a Dios. Entonces el sumo sacerdote, aunque era una persona bien importante, si hablamos de cargos, yo creo que nosotros bien podemos ver en el Antiguo Testamento a profetas, podemos ver a sumos sacerdotes, podemos ver a ancianos de la nación y podemos ver ya más adelante a reyes, ¿verdad?, instituidos, que eran las personas que alguien pudiera decir: mi respeto, ¿verdad?, para esas personas. Pero aún así seguían siendo hombres mortales, seguían estando rodeados de debilidad. Eran hombres que necesitaban siempre de la gracia de Dios. Entonces los dos cargos, si los pudiéramos identificar, el cargo de rey y el cargo de sacerdote, se cumplen plenamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Número 3, ellos eran hombres mortales, como dice el versículo 23. Y los otros sacerdotes, dice, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Por poner un ejemplo, en los tiempos de David, se dice que David organizó en clases a todos los sacerdotes que habían en ese tiempo. Eran miles ya, y en los tiempos del Señor Jesucristo de la misma manera. Entonces todos, aunque estaban propios para ofrecer los sacrificios en favor del pueblo, ellos tenían que esperar su turno. Todos estaban por familias. Habían 3 familias sacerdotales que habían sido designadas por ser descendientes de Aarón, y cada uno de ellos tenía su tiempo en el cual le correspondía oficiar en el templo. Entonces, claro, ya en los tiempos que iban avanzando y avanzando y avanzando, pues las clases se ordenaron muy bien. Y es por eso que les vemos a ellos siempre desarrollando sus funciones sacerdotales. Pero llegaba un momento en el cual ellos tenían que morir. No eran eternos, no estaban por siempre siendo sumos sacerdotes, tenían que morir. Pero lo maravilloso es que estos hombres eran mortales, que estos hombres tenían un cargo muy elevado, pero ellos tenían que llegar el momento cuando terminaba su tiempo. Pero como vamos a ver un poco más adelante, el sumo sacerdote que nosotros tenemos hoy, ese no muere, ese vive y permanece para siempre. Y ese es nuestro amado Señor. Veamos entonces, en segundo lugar, que fue necesario que hubiera un cambio de sacerdocio. Según el versículo 12, dice de esta manera: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Oiga lo que dice: se cambia el sacerdocio, se cambia también el sistema legal. Ya no es justo que hoy nosotros queramos, habiendo venido Cristo, estar siempre sujetos a un sistema que no traía ni salvación siquiera para las personas, sino solamente les señalaba su pecado, les señalaba el error en el que ellos estaban, les señalaba que eran necesitados de la gracia bendita de Dios. Si a una persona no creyente usted le dice: mire, usted tiene que vivir de esta manera, usted tiene que hacer lo otro, usted tiene que dejar esto, tiene que hacer esto otro, esa persona, aunque trate de una forma quizás sincera de agradar a Dios, de repente se va a dar cuenta que no puede vivir de esa forma, agradando a Dios. ¿Por qué? Porque no hay algo en su interior que lo lleve a poder cumplir con lo que Dios demanda. Hoy que estamos en Cristo, hoy que el Espíritu Santo vive en nosotros, hoy sí podemos vivir una vida agradable delante de Dios.
No porque seamos fuertes, sino porque el Santo Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén en esta noche? ¿Cuántos estamos dispuestos a dejarnos moldear por el Espíritu Santo de Dios? Amén. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios nos guía, entonces sí vamos a poder hacerlo. Dice que se cambia el sacerdocio ya no según el orden de Leví, ¿verdad? O de Aarón, que es el hombre del cual proviene los sacerdotes del Antiguo Testamento, sino según el tipo de Melquisedec. Ese es el nuevo sacerdocio, es el sacerdocio de Cristo. Según lo que dice el versículo 15, dice que esto es aún todavía más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sumo sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Qué pasaba con los sacerdotes de Aarón? Su descendiente, ¿verdad? ¿Quiénes eran los primeros hijos de Aarón? Eran Nadab y Abiú, pero esos murieron porque fueron hombres impíos. Ejercieron el ministerio no de la forma que Dios quería que lo hicieran. Luego vinieron los otros dos, Eleazar e Itamar. Eleazar, que era el mayor, en ese caso de los que quedaron, fue el que ejerció el sacerdocio después de Aarón. Y así sucesivamente, ¿verdad? El hijo mayor del sumo sacerdote, a la muerte de este, tomaba el cargo de su padre. Y así venían. Entonces era heredado. Pero hoy dice que surge un nuevo sacerdote que ya no viene de la línea de Leví, no viene de esa tribu. Usted sabe que eran tribus diferentes. La tribu de Leví fue designada especialmente para servir en el templo. Pero Dios no quiso que el Señor Jesucristo viniera de esa tribu. ¿Y por qué no lo quiso? Podrá decir alguien. Bueno, fue el designio de Dios. Nosotros no podemos altercar contra Dios. Lo que sí debemos hacer es ser conocedores de la palabra bendita de Dios. Porque desde el mismo Génesis, antes de instituir todavía la ley de Moisés, se establece que el Señor Jesucristo, o sea, el Mesías, vendría no de la tribu de Leví. Desde el mismo Génesis 49, cuando Jacob bendijo a todos sus hijos, él dijo que de la tribu de Judá vendría el libertador. Oiga, qué interesante. La ley ni siquiera había sido dada. Faltaban como 400 años aproximadamente. Entonces, Dios lleva todo en orden. Hoy surge un sacerdote diferente, dice, tiene que haber un cambio, ya no de la tribu de Leví, sino que hoy viene de la tribu de Judá, de la cual, como dice más adelante, nada se dijo en el tiempo antiguo si iban a haber sacerdotes, no se dice, pero Dios decidió cambiarlo. Otra de las cosas que quiero que veamos acá es que este sacerdocio es semejante al sacerdocio de Melquisedec y fue establecido con juramento. Dice el versículo 17, pues se da testimonio de él, o sea, del Señor Jesucristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mire qué interesante. Según ese orden viene el sacerdocio hoy. En el Salmo 110, versículo 4, que lo veíamos la vez anterior, está esa declaración original. Dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así como Melquisedec no se sabía de dónde venía, no se conocía ni su padre, ni su madre, ni la procedencia, ni de qué tribu no podemos decir porque todavía no estaban. No se sabe. Entonces el Señor Jesucristo no tiene principio ni fin de días. Y claro, es un sacerdocio muy, pero muy diferente el sacerdocio de él. Otra de las cosas que quiero que veamos acá es que se abroga el mandamiento antiguo y se establece una esperanza mejor, dice el versículo 19. La parte última. Y de la introducción, dice, de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Entonces nos acercamos a Dios de una nueva forma, ya no ofreciendo sacrificios, ya no ofreciendo animalitos, los cuales las personas llevaban para que los degollaran y que sus pecados fueran perdonados por medio del derramamiento de esa sangre. Hoy no, hoy va a ser un sacerdocio distinto. Y como vamos a ver en la parte tercera, tiene cualidades ese nuevo mediador, que es en el que yo me quiero detener un poquito más.
Número 3, entonces, o en tercer lugar, Jesús es el mediador de un mejor pacto. Y aunque ya lo he dicho en otras veces, pero quiero mencionarlo de nuevo. Cuando hablamos del pacto nuevo, estamos hablando en contraposición del antiguo pacto. Claro, la Biblia menciona varios pactos, pero siempre que se menciona el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, lo compara con el antiguo pacto, que es el pacto de la ley, el pacto de la ley de Moisés. Entonces, este nuevo pacto, el mediador es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el mediador y tiene algunas características. Quiero mencionarlas de manera rápida. Número 1, fue hecho con juramento, dice el versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento. Y ahí vuelve a repetir nuevamente en el versículo 21. Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Todos los demás sacerdotes eran solamente por herencia, por ser descendientes de Aarón. Pero este sacerdote, dice, fue designado por Dios. Él dijo, tú vas a ser sacerdote y no va a ser por un tiempo. Vas a ser sacerdote para siempre, dice. Oiga, es eterno. Entonces, el juramento que Dios lo dio, es claro que es establecido bajo un nuevo pacto. Número 2, es el mediador de un mejor pacto. Versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Si nos preguntásemos por qué dice que es un mejor pacto, la respuesta es clara. Tiene mejores promesas. No solamente acerca de ser perdonados y estar ahí en buena relación con Dios durante un año, sino más bien, como dice, con una sola ofrenda, dice el capítulo 10, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Así que el creyente hoy ya no está esperando el poder, que venga otro sacrificio o recibir algo mayor. Yo les digo, todo lo que Dios ha querido hacer en favor de nosotros, ya lo hizo. Solamente quiere que nosotros sigamos caminando, porque el sacrificio de Jesucristo es un sacrificio perfecto, que vale desde hoy y por toda la eternidad. ¿Cuántos estamos comprendiendo esto, hermanos? Bendito sea el Señor. Parece obvio, y yo estoy seguro que los que están pero en sintonía y que les gusta leer la palabra de Dios, estoy seguro que para ellos esto es ciertísimo, pero le aseguro que pueden haber personas entre nosotros, más que todos los distraídos, los que veo que están platicando, porque veo que algunas personas a platicar vienen aquí, esos no van a entender nada y van a seguir igual, ¿verdad? Pero el que viene a atesorar, viene a atesorar. Entonces, hermanos, hay cosas que son claras y el sacrificio de Cristo es valedero desde hoy y por toda la eternidad. Pero hay gente que están pensando todavía, ¿y yo será que me he salvado? Y andan todavía por ahí por las calles y diciendo, Dios mío, y yo si hiciera esto, ¿me condeno o me salvo? ¿O qué pasaría conmigo? Si dejo de ir tantos días a la iglesia, ¿me condeno o me salvo? Y si yo dijera esto, ¿me condeno o me salvo? Tienen esos pensamientos porque no conocen la palabra del Señor. Pero el que sabe lo que la palabra de Dios dice, ese vive confiado, ese camina seguro, ese vive para Dios. Ese no vive con un pie en el mundo y con otro en la iglesia. Ese está seguro porque sabe que el sacrificio ha sido verdadero y eficaz y ha salvado su alma. ¿Cuántos decimos amén en esta noche? Bendito y alabado sea el nombre poderoso de Dios. Es un mejor pacto. Número 3, es un sacerdocio que es inmutable. Versículo 24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia. Ese sacerdocio ya no va a ser reemplazado. Aarón tuvo que ser reemplazado por Eleazar. Eleazar tuvo que ser reemplazado por su hijo. Pero el Señor Jesucristo no encontramos que haya tenido un sustituto. Porque Él, habiendo terminado el sacrificio aquí en la tierra, dice que luego ascendió a los cielos y allá se sentó a la diestra del trono de Dios y desde allá intercede por cada uno de nosotros.
Entonces el trabajo de él, si bien es cierto que el sacrificio hecho en la cruz fue completo, fue perfecto, él luego, después de resucitar y va a los cielos, él no ha dejado de trabajar. Él tiene todavía un trabajo. Y de ahí la seguridad. Quiero seguirlo recalcando porque pudiera ser que alguien se sienta inseguro porque es descuidado, o porque quizás vive una vida pecaminosa, o porque sencillamente no escudriña la palabra del Señor. Pero lo cierto es que el Señor está ahí, y como dice este versículo 24, dice que Él permanece, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. El versículo siguiente nos da la otra idea. Es un sacerdocio eterno. Versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué más necesitamos, hermanos? Yo siempre he dicho, cuando una persona está orando por uno, uno se siente bien. Cuando los demás hermanos oran por uno, uno se siente bien. Pero ¿qué más nosotros necesitamos? Es saber que el Cristo glorioso, que el Cristo resucitado está intercediendo por nosotros ante el Padre. Ante toda debilidad, Él nos fortalece. Y Él le dice al Padre, ellos son mi pueblo. Es maravilloso el saber de que no estamos solos. Yo les digo, la tradicional a veces nos acusa y dice, ellos son huérfanos, dicen. ¿Cuál huérfano? Si nosotros tenemos a nuestro amado Señor de nuestro lado. Y por si fuera poco, su Espíritu Santo nos ha sido dado también para fortalecernos en los momentos de adversidad. ¿Cuál huérfanos? No tenemos nosotros que agregar una madre, ¿verdad? Porque eso es idolatría. Solamente tenemos un Padre en los cielos. Solamente Él merece la alabanza y la exaltación. Entonces, hermanos, Él puede salvar por completo a los que se acercan, dice, a Dios. Él es eterno y Él vive por siempre para interceder por los que por Él se acercan a Dios. Entonces, si nosotros nos acercamos al Señor, nos acercamos a Dios a través de Jesucristo, nosotros vamos a estar seguros. Pero ¿qué más? Dice que Él está intercediendo por los santos. En el versículo 25, esa parte última nos da la idea. Dice que viviendo siempre para interceder por ellos. Pero el capítulo 8 y versículo 1 lo recalca. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos, ¿qué dice ahí? Tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Esto es poderoso, porque en el tabernáculo que servía a Aarón y sus descendientes fue hecho por los hombres, pero el tabernáculo en el que hoy ministra nuestro amado Señor Jesucristo es el verdadero, el que está en los cielos. Por eso dice que Él cuando resucita ingresa al lugar santísimo, no de esta tierra, sino al lugar santísimo, hablando del tercer cielo. Maravilloso es. ¿Qué más? Dice que Él es santo y justo en todo. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él es el creador. Según el Génesis dice que Él estaba con el Padre, ¿verdad?, creando todo, y con el Espíritu Santo. Entonces el creador no puede compararse a la criatura. Y por lo tanto dice que este sumo sacerdote es el que nos convenía. Él es santo en el máximo grado de expresión. Es justo en el máximo grado de expresión también. Y para finalizar, dice que Él es un sacerdote perfecto. La parte final del versículo 28. Porque la primera parte dice que la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, con H mayúscula, hablando de Jesús, hecho perfecto para siempre. ¿Qué más necesitamos nosotros? Nada.
Si nos hablan de otro Salvador, no hay otro Salvador. Si nos hablan de otro camino, no hay otro camino mejor. Repito lo que dije al principio del sermón. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Su nombre, Jesucristo hombre, al cual le damos toda la gloria y toda la alabanza en esta preciosa hora. Aleluya. Quiero que oremos al Señor. Incline su rostro ahí donde está y demos gracias a Dios por este mediador divino. Él es el único. Se llama Jesucristo. Padre amado que estás en los cielos, queremos darte la honra, queremos darte la gloria, mi buen Señor, pues nos permites una vez más el poder exaltar tu nombre. Nos permites, Señor, poder glorificarte en este lugar. No permita, Señor, que nos desviemos de los propósitos tuyos, que podamos estar claros que hay un solo Dios, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Tú eres, mi amado Jesús, el que mereces la alabanza, que mereces la exaltación de parte de tus hijos. Somos agradecidos, Señor, porque sabemos que sin ti estaríamos condenados, sin ti estaríamos perdidos. Mas gracias a ese sacrificio perfecto hecho en la cruz, hoy somos salvos. Te entregaste, Señor, por amor a los pecadores, por amor a cada uno de los que estábamos extraviados, de los que estábamos perdidos, pero ahora hemos sido encontrados y somos un pueblo especial para la alabanza y para la gloria tuya, mi amado Rey. Recibe nuestra mejor alabanza, recibe nuestra mejor exaltación. Solo tú eres digno, mi Rey, mi Dios. Fortalece los corazones de aquellos, Señor, que necesitan ser fortalecidos. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.